pueblo dominicano. Hoy miércoles 27 de marzo del año 2002, miércoles santo. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, canal 45 UHF, canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de Santo Domingo, también en el área metropolitana de Santiago, en el internet, en hiz730.com en tiempo real, y desde luego a través de Radio HIZ, Broadcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos en vivo, y se retransmite cada noche grabado de 12 a 1 de la madrugada en esta emisora. Les habla Leopoldo Payananita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Bueno, Roger. Buenos días. Pues miércoles santo. Sí. Tenemos otra vez el tema de Haití. Sigue muy caliente. Permanecerá caliente mientras tengamos Déjame vida. yo hacer un comentario sobre este mapa turístico que se está remitiendo para beneficio de los que salen de vacación. Es algo interesante, porque se manda gratis en la prensa. Pero quería hacer este comentario. Aquí se marca la playa, ¿verdad?, con este símbolo. Yo sé que las autoridades, generalmente la defensa civil, toman providencia y cierran determinadas playas. Sin embargo, en este mapa no están indicadas las playas que han sido cerradas por la defensa civil, por razón de que son playas peligrosas. Y quiero recordarles el efecto del riptide, del cual ya hice un comentario anterior basándome en un artículo del entonces comodoro Alberto Albelo, hace muchos años en el Listín Diario, donde él describía ese efecto que pone en peligro la vida de todos los bañistas y que ha costado la vida de muchos bañistas. Creo que la última víctima fue nada menos que Bernardo Prat. Y eso se produce cuando hay una barrera de arrecife. Entonces el oleaje pasa por encima de la barrera de arrecife, pero si la barrera está rota en un lugar, el agua cuando fluye otra vez o refluye, sale por esa ruptura. Y eso crea un canal hacia afuera, que cuando el bañista está ahí, en esa zona, es sacado poco a poco hacia alejándose de la playa, hacia el agua profunda, con lo cual, cuando trata de retornar a la playa y comienza a nadar contra esa corriente sin saber que está en ella, pues se fatiga y se ahoga. Es lamentable pues que en este esfuerzo de orientar la formación no esté completa, y yo creo que en eso también tienen responsabilidad las autoridades, que deberían estar ayudando a que esa cartografía que las distintas empresas de publicidad aprovechan para colocar en la prensa no esté con la información que pone en peligro la vida de los bañistas. Eso debería estar previamente aprobado por Defensa Civil antes de ser. Y debería ser un esfuerzo concertado donde sí, las precauciones estén jerarquizadas, ¿verdad? Al igual que algún tipo de información sobre riesgos en la carretera, zonas de derrumbe que pueda haber, etcétera. Señalamientos previos a ciertos peligros, etcétera. También quería abrir una ventana nueva aquí en nuestro programa, que son las noticias del internet, porque yo saco muchas veces muchas informaciones y se quedan sin el comentario. Una es esta. Arafat decide no asistir a la cumbre de la Liga Árabe, pero uno se pregunta, ¿hasta dónde piensa Ariel Sharon llevar la situación de tensión entre Israel y Palestina? Eso de colocar a Arafat prisionero en un edificio donde le dice, usted no puede salir, usted si sale tiene que salir en tal o mejor condiciones, pero eso es absolutamente inaceptable. Es absolutamente inaceptable. Entonces, esto parece ser como una especie de vendetta, que se le quedó pendiente. Acaba de decir ayer, vi una declaración de que yo sí lamento haberme comprometido a preservarle la vida. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Dice ese señor, claro, nosotros aquí le dijimos desde el principio, usted es un terrorista.
Porque él era el jefe de las brigadas de terror que tenía Israel, porque Israel las tuvo, como las tuvo también Palestina, y Arafat estaba al frente de eso. Entonces le dice terrorista a Arafat. Y Sabra y Chatila, que no se le olvide eso, bueno, que a quien él mandó a ejecutar cuando él era jefe de esos campamentos, al libanés que estaba encargado de esa cuestión. Él le mandó a poner una bomba ahí en el carro, digo, porque es muy coincidente que cuando iba a declarar precisamente para hacer las acusaciones le iban a hacer suscrito, lo iban a señalar, y le iban a hacer un expediente a él. Exactamente. Y ese tipo entonces de repente muere. De repente muere en una explosión. Suerte que tiene, señora Sharon. Sí, tiene mucha suerte, indudablemente. Otra información es que CNN había anunciado desde ayer un reportaje sobre el Anthrax. Mira el resultado. El terror del Anthrax permanece un misterio. Y hay un largo reportaje que vamos a comentar después. Mientras tanto, queríamos darle la información de que, de acuerdo con el CNN, los atentados de Anthrax permanecen siendo un misterio. A 16 nada más, con capacidad para elaborar con esa fineza. No, ese es un Anthrax que estaba realmente fortalecido. Sí. Y además perfeccionado en su volatilidad, como para que no pudiera mancar. Aquí tengo otra información, Roger. Un hombre abre fuego en un suburbio de París y mata a 8 personas. Esta es otra forma de terrorismo. Todavía no se sabe, no hay detalles. Dice, se desconoce la identidad del atacante y cuáles fueron sus motivos. Pero el hombre abrió fuego con arma automática en Nanterre, cerca de una alcaldía del suburbio de París, mató a 8 personas. En tanto, al menos 20 resultaron heridas, al menos 12 de ellas de gravedad. Bueno, eso no fue un atentado cualquiera. Y a propósito de un comentario que estábamos haciendo, mira esto. Ah, sí, que lo habíamos comentado hace sí, descendientes de esclavos demandan a 3 compañías de Estados Unidos. Y un debate en CNN sobre eso, precisamente. Aquí entre está. 2 afroamericanos, uno con la posición opuesta al otro. Así. Ya te lo imaginas, sí. Un Oreo y uno que no era Oreo. Aquí, esto parte de que han identificado unas empresas que parece que tienen una continuidad a través del tiempo, desde aquella época acá, y entonces le han marchado a esas empresas. Nosotros quisiéramos que cualquier iniciativa, sobre todo la idea de nosotros, Usted propuso eso. no es de empresa, son estados. Son estados, porque en el caso de nosotros es el Estado español el que es responsable de todo lo que pasó. Y ellos no se han atribuido entonces el mérito de la conquista, porque ¿a qué vinieron entonces a los 500 años? No fue a celebrar su mérito. Bueno, pues yo creo que deben celebrar también su responsabilidad. Recompensa. Y entonces nosotros debemos demandar al Estado español por todos los perjuicios que nos ocasionó su aventura del 1492 con el almirante de la Mar Oceana con su 10%, o la promesa de su 10% en el bolsillo. Y por último tengo aquí esta información. Culpa al canciller mexicano por la repentina salida de Castro de Monterrey. Ahora hay un lío. Y hoy sale en la prensa toda esta información. Así es. Bueno, hay vamos. indicios muy claros de que el señor Castañeda ha asumido algunas actitudes que indudablemente han provocado cierto tipo de situaciones que han llevado a un conflicto entre los mexicanos. Y quiero decir que México fue muy consecuente con Cuba durante la gestión del PRI. Sí. Nunca le suspendió el suministro de nada, ni siquiera las relaciones. Del petróleo, incluyendo cuando Venezuela sí se lo suspendió con Carlos Andrés Pérez. Pues mírate, aquí te traje más noticias del panel. Sí, señor. Aquí, léete los titulares, porque es que es una cosa increíble que todavía. Este es el de ayer. Recuerden ayer, déjenme recordar el de ayer. Acuérdense que ayer salió esto, ¿no? Que era el asunto de las instalaciones, porque las instalaciones deportivas estaban dependiendo de que México aflojara los 130 millones de dólares que tiene aguantados de la cláusula de financiamiento del Acuerdo de San José. Y decíamos nosotros que esto parece
Una demostración de falta de inteligencia, ¿no? Pero léete lo de ellos. Cuando el opositor, precisamente, que es México, el Estado mexicano, que a ver, dice, Banco Nacional de la Vivienda. Muestra eso. Dice, no tiene dinero para sustentar la Villa Panamericana. Que esto era otra de las fuentes que iban a financiar, iban a concurrir con el financiamiento de la Villa. Y léete lo que dice Polón allí en la esquinita. Sí. Y dice el señor Roque Napoleón Muñoz, alias Polón, que no se junta con mentirosos. ¿A quién se estará refiriendo Polón? Adiós a todo el comité organizador. El comité organizador de los 23 juegos. Pero esta mañana vi yo al señor Luisín Mejía en su propio programa negarle en la cara a Vicente Bengoa, que le hizo ese cuestionamiento sobre el financiamiento con los fondos San José, y decirle que eso no era cierto. Pero todas las evidencias están ahí y eso no se puede negar, ¿no? Bueno. Y ahora está Polón precisamente diciendo que ellos son los que son. Polón envía apoyo, copia de los informes de ODEPA. Para que no alegue ignorancia. ODEPA lo tiene en la... No, pero además para que el comité organizador aquí nos diga, yo no sé nada de eso, porque es una relación directa entre ODEPA y el señor Polón Muñoz. Sí, y el comité es cierto que Polón Muñoz está reportando directamente a ODEPA, pero le envía copia al comité organizador aquí. De modo que el comité organizador no puede decir, yo no sabía de eso, ¿no? Y esto lo están haciendo en nuestra espalda. Y el señor Solano, que fue aquel señor que dijo sobre de los 10 habitantes del país, 9 no están de acuerdo. Sí, bueno, le cayeron los palitos por haberlo dicho. Está reclamando que le terminen el albergue de los atletas. Pero el albergue sigue retrasado porque no hay fondos. ¿Qué vamos a hacer? Volvemos al primer punto de Haití, arquitecto. Vamos para Haití entonces. Sí, señor. El cardenal Nicolás de Jesús, cardenal López Rodríguez, truena contra los intrusos y dice, aquí no viene ni Haití ni nadie a mandar. Eso estamos muy de acuerdo con él, ya lo habíamos dicho nosotros. Sí. Léete lo que cardenal dice. Truena contra los intrusos. Sí. Cardenal López Rodríguez. Aquí está. En el Expreso, como un titular, y también en el listín. No, aquí en el listín ya se refiere a la parte de los préstamos. Más que a la... Ahí enfatiza sobre los préstamos y aquí sobre la cuestión de los titulares, aunque las declaraciones son las mismas. Exacto, exactamente las mismas. Pero tenemos otra cosa más aquí. Y es que el señor Orlando Gil vuelve otra vez a la carga con el tema de Haití. Y hace nuevas puntualizaciones que no tenemos más remedio que repetir, ¿verdad? Porque él es muy... Léete, por muy favor. acucioso. Muy por lo menos esta primera parte. La primera parte. Los pasivos. Los grafitis de la avenida José Contreras, casi esquina Italia, a que hacía referencia a la columna de ayer, son reacciones lógicas de personas o sectores ante la actitud pasiva de las autoridades, sean del Congreso Nacional o de la Cancillería. Desde hace un tiempo duerme un sueño injusto en una de las cámaras, un proyecto de ley sobre migración, sin que nadie se ocupe de moverlo y sin que ni siquiera se le mencione entre las piezas pendientes. Tal vez no sea el mejor de los estatutos, pero ofrece la oportunidad de discutir el tema desde una óptica de solución o de un intento por lo menos. La iniciativa fue controvertida desde el comienzo, pero no por el proyecto, sino por el asunto y tal vez las circunstancias. Después ocurrió un hecho inusual. La pieza fue retirada por el nuevo gobierno y reformulada, creando riesgos a tener en cuenta. Basta saber que las autoridades haitianas conocen ese esbozo de ley y la consideran buena, pero para ellos, desde luego, con lo que se hace sospechoso en sus virtudes el proyecto. Mucho más. Lo que está diciendo, si a ellos les gusta el proyecto de ley nuevo, debe ser muy malo para nosotros los dominicanos. Claro. Mucho más luego de ver la perdóname, y debemos decir una cosa. Nosotros los dominicanos no conocemos el proyecto de ley. Ellos sí. Es decir, nuestras autoridades no se han molestado en publicar su nueva versión. Ellos retiraron el proyecto que encontraron del gobierno anterior, supuestamente porque no estaba bien. Y entonces han formulado uno nuevo
pero no han sido capaces de decirle al país en un tema como ese, mira, aquí está nuestro proyecto, esto es lo que nosotros creemos que se debe hacer para manejar el problema que tiene la nación. No, eso no. Es un documento clandestino del cual sí toman nota y conocen los haitianos. Qué bien. Mucho más luego de ver la reacción del canciller ante la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay duda de que las autoridades fueron sorprendidas y sobre todo desbordadas por la determinación del tribunal. Eso de echar la culpa al régimen pasado no resuelve nada. El problema sigue ahí. La obligación de las actuales autoridades es corregir todo lo malo que hayan hecho sus antecesores. Pues de lo contrario. Aguántate un momento ahí. Repíteme esa frase. La obligación de las actuales autoridades es corregir todo lo malo que hayan hecho sus antecesores. Eso no solamente en cuanto al problema haitiano, sino en todo. Es que eso es precisamente lo que ha perdido de vista el gobierno actual y el presidente Hipólito Mejía, que es que no pueden seguir haciendo lo mismo que encontraron. Es que el país reaccionó ante lo que había hecho de desastre de la gestión de Leonel Fernández, eligiendo a Hipólito Mejía. Y Hipólito Mejía no puede ahora salirle al país diciéndole, mire, yo ahora no puedo cambiar lo que yo encontré, ¿no? Y además tengo que darle un poco más de fuerza a lo que ellos dejaron, que lo que ha hecho con los contratos, ¿verdad? No, definitivamente que no. Claro que él lo hace y eso tiene que provocar una reacción. O se espera que no provoque una reacción. Definitivamente que la va a provocar, la está provocando. Yo diría que ya estamos viviendo parte de la reacción a esa posición inaceptable del actual gobierno. Se inicia con este aspecto, pero va a continuar probablemente. No, y ya está produciéndose en otros aspectos. Porque esa percepción equivocada de la continuidad del Estado no es verdad. No, porque eso es continuidad de la corrupción. De la corrupción. Pues y de esa otro no la modo, quiere el país ni la democracia tampoco. Pues de otro modo no tiene sentido su elección. La elección del presidente que usted acaba de citar. Se hubiera continuado con los anteriores mandatarios y no habría razón de queja, pues en la ocasión anterior todo el mundo se condolió ante la afrenta. Punto. Eso es. Extrapolemos esos comentarios a todo el resto, a la economía, a todos los programas sociales que no se cumple, que se ofreció y no se está cumpliendo. Eso es lo que el gobierno tiene. Yo ojalá que el presidente Hipólito Mejía escuchara esta crítica y que se sentara a pensar un poco en la situación, el balance de lo que es su gestión de gobierno a la vista de esta desviación de su compromiso, para llamarlo de una forma elegante, ¿verdad? Que no lastime o lastime poco. Sabemos que va a lastimar como quiera, sobre todo cuando va en boca de los chismosos, ¿no? Que a nosotros nos tienen sin cuidado, claro. Dicho sea de paso. Pero permítame de todas maneras hacer una pequeña intervención para ilustrar la situación migratoria en cuanto a lo que se refiere al ejercicio de la soberanía. Acaba en el periódico de hoy, hay un titular muy curioso que dice que Sao Queicos, las autoridades de Sao Queicos, explica que son unas islas que quedan al norte de Puerto Plata, que hay que buscarla con una lupa. Colinda, hay que buscarla con unas una islitas lupa, que colonias inglesas, ex colonias inglesas que ahora tienen un cierto grado de soberanía que le ha concedido el imperio, que colinda en términos de linderos de aguas territoriales con las aguas territoriales del norte de nuestro país. Que resulta que a cada rato, porque esa situación se ha producido en varias ocasiones, pescadores nuestros que están haciendo su labor ahí en esa área, parece que trascienden en alguna medida esos límites y salen inmediatamente las unidades inglesas que hay allí y los capturan y se los llevan. Pues capturaron 18 ayer, una vez fueron 30 y tanto y lo tuvieron meses presos, pues estos están presos también, por violar solamente los límites de las aguas territoriales. Hoy los que violan el territorio entrando por la frontera, no hay derecho a cogerlos presos y sacarlos del país. Entonces los ingleses tienen derecho a ejercer eso, no esa soberanía. Espérate. Es que para nosotros rescatar a los pescadores nuestros, entonces tenemos que ir a pagar multa.
Es decir, que tampoco lo podemos ir a decir, mire, entréguenos que nos lo vamos a llevar. No, tenemos que pagar las multas que le imponen en los tribunales de ahí por haber violado sus aguas territoriales. Entonces, esto es realmente, volvemos a poner el ejemplo, la isla al revés del doctor Balaguer. El país está con la cabeza para abajo, los pies para arriba. Nosotros no tenemos soberanía y un pedazo de tierra aislado en el mar que se llama Sauqueicos tiene más soberanía que nosotros. Porque pertenece a la mancomunidad británica. ¿Y nosotros a qué pertenecemos? Entonces ese es el problema. Y no le demos más vueltas. Nosotros no hemos mantenido nuestro estatus de país independiente y soberano que heredamos del sacrificio de todos los padres de la patria que hemos tenido desde 1844 a esta fecha. Entonces ahora no somos nada. Ahora, valemos menos que Sauqueicos, ¿verdad? Bueno, eso se gasta un día. Vamos a incursionar ahora, arquitecto, en los temas nacionales, la nueva economía. Los préstamos van por 2.200 millones. Bueno, ese fue el titular de ayer. Y eso ha desatado todos los titulares de hoy. Léete los de hoy. Y una parte de las declaraciones del cardenal. Los senadores no leen los préstamos que aprueban. Ustedes se imaginan eso. Ustedes se imaginan eso, porque uno dice, bueno, estos son gente que están ahí buscando lo suyo. No, eso uno siempre lo sospecha, con mucha y fundada razón. Pero ahora, oiga, el testimonio que da este periódico en su titular. Los senadores no leen préstamos que aprueban. Varios senadores del PRD reconocieron ayer que no leen los contratos de los préstamos internacionales que le aprueban al gobierno y que ya suman o superan los 2.200 millones. El senador Dagoberto Rodríguez dijo que desconocía que por los préstamos aprobados el pasado lunes el Estado pagará más de 500 millones de pesos en comisiones. Él lo desconocía. Entonces, ¿cómo es que están aprobando eso? Porque ya lo suyo está asegurado. Por cierto, que ahora veo un comentario que es visible de la presidenta de la Cámara de Diputados. Dice que está preocupada, ¿no? Ingenuo. Y que van a cuestionar lo que ha hecho el Senado. Van a examinar con mucho detenimiento qué es lo que ha hecho el Senado de la República. Dice aquí, Lila dice, préstamos serán revisados profundamente en la Cámara Baja. Mientras la presidenta de la Cámara de Diputados, Rafael Alburquerque, pidió ayer cautela en la aprobación de los préstamos, senadores pro-oficialistas, en la aprobación de los préstamos, senadores pro-oficialistas, aunque los defendieron, consideraron insólito que haya que pagar 29 millones de dólares de comisiones, honorarios y seguros por los 102.4 millones de dólares que el Senado aprobó el lunes. Es decir, redondeamos a 30, sobre 102, 30, un 30% de comisiones. Un 30% de comisiones. Eso no es una cosa igual. Óyame, uno se tiene que reír porque hay un chiste de un practicante que le han dado oportunidad de operar, de ensayar, ¿no? Y entonces le dice el tutor de él, el médico, dice, mira, fulano, no aprietes tanto el bisturí que ayer rayaste la mesa. Pasó al paciente ante el otro lado y siguió ahí. Pues a los legisladores se les pasó el bisturí y rayaron la mesa, porque un 30% en comisiones. Bueno, señor, vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un momento. Eso no. El cardenal pide cautela ante espiral de préstamo. Y oye lo que dice el cardenal. Llamó a la cautela ante lo que definió espiral de préstamos aprobados en el Congreso. Dice, yo personalmente no soy partidario de eso. Ya hemos pagado recientemente las consecuencias, por lo que las autoridades competentes deben ser más cautelosas, afirmó el cardenal. Dijo que la nación se ha visto en reiteradas oportunidades agobiada por el peso tanto de los intereses como de los capitales que aún están pendientes de pago. Pero oigan esto. Sin embargo, en el Senado, varios legisladores justificaron aprobar los 102 millones de dólares
en préstamo el pasado lunes, aduciendo que el Congreso no está facultado para modificar los convenios, sino aprobarlos o rechazarlos. Quiere decir que el préstamo es malo, pero como ellos no lo pueden modificar, lo aprobaron. No, usted lo rechaza. El préstamo es malo, usted lo rechaza. Ah, no. Como no podemos modificarlo, entonces lo aprobamos. Por eso es que andamos mal, pero eso no es solo todo, ¿no? Aquí está entonces la preocupación de la legisladora presidenta. Dice Rafael Albuquerque que pidió ayer cautela en la aprobación de los préstamos, pero senadores pro-oficialistas, aunque los defendieron, consideraron insólito que haya que pagar 29 millones de dólares de comisiones, honorarios y seguros por los 102.4 millones que el Senado aprobó el lunes. Los 3 financiamientos serán utilizados para la construcción, equipamiento de hospitales, los centros penitenciarios, la rehabilitación de los astilleros de la base naval de Las Calderas y la construcción de 2 remolcadores. Y entonces está en la relación de los legisladores que se han pronunciado preocupados y no preocupados. Ahí están todos. Pero yo quería decir una cosa. Uno tiene derecho también a comenzar a pensar mal, ¿verdad? No es así. Absolutamente, y más con toda esa. ¿No será que los diputados ahora están preocupados porque todo lo que había, ¿no?, para repartir se quedó en el Senado, ¿verdad? Porque la Cámara de Diputados no tiene autoridad moral para llamarle la atención al Senado de la República. Porque por ahí ha pasado todo claro. El líder del partido que controla la Cámara de Diputados, es decir, porque la presidenta de la Cámara de Diputados, por concesión que hizo el partido de gobierno, que es el PRD, es una reformista, que dice que ella ahí va a hacer lo que le ordene el doctor Balaguer. Bueno, pues el doctor Balaguer ha dado declaraciones diciendo, he complacido a este gobierno en todo, que nosotros mismos les reprochamos. Ah, pues qué bueno, señor expresidente Balaguer, es decir, usted no le dolió ni todo el endeudamiento, ni los contratos onerosos de concesiones, de los cuales vamos a hablar ahora, de contratos de obras del Estado, ni tampoco el endeudamiento de los 500 millones de bonos soberanos, ni tampoco el paquetazo económico que todavía llevamos en la costilla, y no, que respingó cuando le cortaron unos árboles en el Parque Mirador del Este. Es decir, a usted le han dolido más esos árboles que todo lo demás, sobre lo cual usted le ha dado un espaldarazo de solidaridad al gobierno, y usted mismo lo está diciendo. Pues eso no puede ser. Y todos esos endeudamientos que ahora se están criticando tienen el endoso del Partido Reformista. Y no tienen el del PLD, a pesar de que fue el PLD que los introdujo en su gestión anterior, pero entonces el PLD no se lo pasó. Le dio continuidad al Como Estado. ha pasado ahora precisamente con lo del acueducto de la línea noroeste, que resulta que exactamente en la misma condición en que lo mandó el gobierno anterior, pero que el PRD se lo rechazó, ahora lo acaba de mandar con una diferencia, como hacía notar Tomás Castro. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? Los contratistas. Ajá. Bueno. Es decir, el mismo préstamo con las mismas condiciones onerosas que merecieron la crítica en la gestión anterior, y es su rechazo, y ahora resulta que se va igualito, recomendado por este gobierno, con una diferencia de que hay unos cambios ahí entre el mecanismo de ejecución, o sea, los contratistas. Entonces, no podemos seguir en esto, no podemos seguir en esto. Lo estamos advirtiendo. Todavía estamos a tiempo de detener esta locura. Esto es una locura. Bueno. Y el colmo es que uno tenga que escuchar al secretario técnico Calderón, que está dando una declaración diciendo, no, es que nosotros de todo eso nada más hemos manejado 200 millones de dólares. Entonces, bueno, una de dos. Ustedes son sumamente ineficientes. Porque si ustedes han hecho tantos compromisos sobre los cuales hay que pagar, porque todos esos préstamos que no se mueven conllevan una penalidad. Como tienen una penalidad también los recursos de los bonos soberanos, cuando usted no los utiliza, usted está pagando por ellos y no los está utilizando. Entonces, ¿cuál es la lógica de eso? Ah, bueno, entonces quizás tenemos nosotros también razón cuando decimos, bueno, es que todo eso lo presionó el Banco Central para tenerle ahí a disposición a los grandes inversionistas que no han invertido nada,
que necesitan llevarse sus ganancias de aquí, tener una cantidad de dólares que como no entran en las actividades que ellos hacen, sino se llevan la de las actividades que hacen los otros, entre ellos las remesas de los dominicanos ausentes y las pocas remesas o los pocos ingresos que provocan las otras actividades como el turismo, que solamente un día un 12% del ingreso total en dólares de la actividad realmente se convierte en pesos aquí en la República Dominicana. Y lo mismo pasa con la zona franca, que son para pagar los compromisos en pesos de las nóminas, en fin, las obligaciones en pesos que tienen aquí, convierten esa cantidad. El resto o no entra nunca o sale. Entonces es una economía de exacción para que ellos se puedan seguir llevando lo que se llevan y le quede lo poco que le queda al país. Entonces el Banco Central endeuda al país, o sea, a través del gobierno, y eso lo vamos a pagar los dominicanos para que esos dólares estén a disposición de la gente que también se les entregó el derecho de venir a expoliar a los dominicanos. Entonces, ¿hasta cuándo piensa este gobierno, que fue elegido para cambiar ese modelo que dejó el gobierno que se fue? ¿Hasta cuándo piensa, repetimos, este gobierno, que los dominicanos vamos a soportar eso? Sin que se produzcan protestas, que habrá que respetarlas porque serán ejercidas en función de un derecho constitucional, y hemos estado diciendo que la Policía Nacional, que tiene que ser reformada, tiene que ser un cuerpo duro frente a la delincuencia y sumamente respetuoso frente a los ciudadanos. Porque aquí hay gobiernos que se equivocan y creen que pueden mandar a la policía a agredir a los ciudadanos que están haciendo uso de su derecho constitucional de manera pacífica, de disentir de las políticas que les constriñen como si fueran delincuentes. Señores, nosotros vivimos la Revolución de Abril, y pasamos por la experiencia de ver cómo quien fue comandante de los Cacos Blancos, que tienen muchísimos palos ahí en la calle El Conde, que fue Francisco Alberto Camaño Deñón, convertirse entonces en el persecutor de su tropa cuando fue a asaltar la fortaleza. Su propio comando. Y esa tropa se tiró al río a cruzar ganado antes que enfrentar las fuerzas constitucionalistas. No, y la furia de la gente que le tenían la cuenta puesta, ¿verdad? Pero ya el jefe de ellos se había reivindicado, que se llama Francisco Alberto Camaño Deñón. Entonces no hagan eso, no hagan eso. El propio secretario técnico de la presidencia, el señor Calderón, en su perorata a que hace alusión el arquitecto, afirmó que era necesario, y yo me atrevo a ir más lejos, casi dijo que era imprescindible, mantener un flujo un balance del flujo de capitales. Es decir, como bien acaba usted de explicar, coger prestado para garantizar que lo que estén sacando no saquen más que lo que cogemos. Y que tenemos que mantener un flujo positivo, más que eso, es decir, coger más que lo que ellos sacan. Entonces, bajo esa premisa, desde ese punto de vista, no podemos continuar manejando, haciendo la gerencia, ejerciendo la gerencia de la administración del Estado, porque nos va a llevar a donde allá han ido y han parado otros países y están ahí. Y lo estamos viendo nosotros con nuestros ojos. No, pero dile bien. Que es Argentina. Nos van a llevar a bailar tango sí, y milonga, como están ahora mismo los argentinos, que no hay forma de detener el desplome del peso argentino. Hoy mismo. No hay forma de detenerlo. ¿Por qué? Porque llevaron a la Argentina. Y quiero recordarles un viaje sin regreso. Que yo tuve la oportunidad de conocer a un señor apellido Lipovetsky, que visitó este país en ocasión de un evento que organizó la Madre Maestra en el recinto de aquí de la capital, con relación a todos estos aspectos que tienen que ver con la economía internacional, la globalización, etcétera. Y fuimos a parar a mi casa después del evento, porque él decía, yo creía que ese mensaje nacionalista que usted acaba de expresar se había extinguido en América Latina, me decía él, al terminar el evento. Y entonces nos fuimos a conversar a casa. Y yo le dije, dígame una cosa, explíqueme la economía de Argentina, esta situación increíble para nosotros que hemos llegado tarde al proceso de evaluación.
pero que hemos visto que Argentina ha sido uno de los protagonistas, igual que otras naciones del Cono Sur, de un proceso permanente, crónico, de devaluaciones. Entonces me decía él, no, la razón eficiente de eso es que desde que alcanzamos nuestra soberanía política o la independencia, nuestra economía quedó controlada por los capitales extranjeros. Y a partir de ese momento, ellos han estado sacando permanentemente. Es decir, la colonización prosiguió, porque la colonización no fue más que eso, venir a asaltarnos y llevarse todo lo que nosotros representábamos en términos de riqueza. Porque lo que no era riqueza no les interesaba. No les interesaba. Pero se llevaban todo el oro, toda la plata, todo lo que era madera preciosa, y todo lo que tenía algún valor. Entonces eso se lo llevaban. ¿Y eso cómo se llama? Bueno, ahora mismo en todos los códigos penales del mundo eso está condenado como robo, ¿verdad? Bueno, pues la conquista fue un robo, saqueo, y un saqueo, y además un genocidio para poder producir el robo y el saqueo de América Latina o de América. Resultado de todo ese proceso es que nosotros somos pobres. Bueno, pues ese saqueo continuó después de la independencia formal de nuestras metrópolis, pero a través de los capitales. Entonces nosotros hemos seguido trabajando para nutrir los bolsillos de esas grandes empresas, fenómeno que se dio de una manera dramática en el Cono Sur, y este señor Lipovetsky me explicó ese fenómeno con relación a Argentina. Y ahí fue que yo entendí por qué Argentina siempre ha tenido esa situación crónica de devaluación, porque viven sacando. Bueno, ya convirtieron la República Dominicana en una economía parecida a la Argentina. Por eso es que nuestra preocupación y nuestro pronóstico pesimista es que en el camino en que vamos y con la forma acelerada en que se nos está pretendiendo endeudar para que luego el país, todos nosotros los dominicanos, a través de impuestos y de los altos precios del petróleo y todo eso, paguemos lo que se nos está llevando, es decir, se nos está obligando por dos extremos. Primero, permitiéndonos que se lleven lo nuestro, pero además endeudándonos, adquiriendo compromisos para permitir que los que vinieron a llevarse lo nuestro se lo puedan llevar en las monedas en que ellos necesitan, porque en pesos no se lo pueden llevar. Entonces, ¿hasta dónde va a aguantar el país ese saqueo? Bueno, en la medida en que ese proceso se le da el paso, se acorta el tiempo en que la crisis puede venir. Entonces nosotros alertamos a este gobierno, ¿no? Paren eso, le estamos diciendo desde que se instaló al presidente Hipólito Mejía: presidente, el pie en el freno del gasto, ponga el pie en el freno en el gasto público, no en el acelerador. Se ha estado haciendo todo lo contrario. Se ha estado acelerando no solamente el gasto, que se ve no programado, porque cuando usted hace endeudamiento que conllevan contrapartida y usted no pone en el presupuesto la contrapartida, entonces dígame si eso es un manejo responsable del gasto público. Pues no lo es, y me perdona, señor presidente y su gabinete, pero eso no es un gasto responsable. Y entonces la consecuencia de eso es que hemos ido a pagar también al endeudamiento irresponsable. El gasto irresponsable ha conllevado al endeudamiento externo irresponsable. ¿Para qué? Para que el Banco Central tenga dólares para responderle al apetito voraz de las empresas extranjeras que se lo quieren llevar todo. Y que el presidente diga: no puedo tocar lo que encontré con la Corporación Dominicana de Electricidad. No, presidente, usted sí tiene que tocarlo. Esa es su obligación. Porque como dice Orlando Gil en su columna hoy, para eso fue que lo elegimos. Para eso fue. Y usted me perdona que sea un amigo suyo que le diga todo esto en la televisión, pero como usted sabe muy bien, esa gente que usted tiene a su alrededor, a quien usted califica muy bien como lambones, no se lo van a decir. No se lo van a decir. Entonces tenemos que decírselo nosotros desde donde usted nos ha permitido decírselo, que son estos medios que, gracias a Dios, todavía están a disposición de los dominicanos, como esta Teleradio América,
para que los intereses del pueblo dominicano puedan ser enarbolados por encima de las conveniencias partidistas, politiqueras, en que se desenvuelve la llamada democracia dominicana. Tenemos que insistir, porque no vamos nada bien, Dentro de todo este esquema de endeudamiento a corto plazo, endeudamientos comerciales, dentro de todo estos esquemas de el acelerador en el gasto bueno, público, pues tú me trajiste entra otro que es muy interesante, denunciado por este medio que se llama El Caribe. Por eso es que le son cae mal las al gobierno. concesiones. ¿Será por esto que cae mal? Sí, en parte, desde luego, tanto de este lado, dice, surge polémica por concesión de autovía. Pero, oiga, Y preséntalo a los dos. Preséntalo. Sí. Saquen estas dos cosas. Miren, esos titulares. ¿Usted cree que es posible? Aquí dice que el gobierno hizo un canje de la carretera San Cristóbal por la de la zona este. Oh, Estamos cambiando ¿y carretera. cómo puede ser eso? Entonces, señores, no sé qué. Ahí yo le doy razón a la gente que quiere construir cárceles. Yo no estoy de acuerdo con el endeudamiento externo, pero sí estoy de acuerdo con que se construyan cárceles bien cómodas, bien ubicadas, que no se inunden como el sitio de la Victoria, que se cogió muy mal, ¿verdad? Y que tenga todas las condiciones necesarias para el respeto de los derechos humanos, de lo que vayan para la cárcel, humana, sí. de lo que vayan a pagar. Pero que las amplíen, porque las necesitamos, que las amplíen. Pero con peso, nada de endeudamiento. Este tema merece un... Yo lo voy a estudiar porque yo... tiene que ponderarlo, darle su consideración correspondiente. Lo traeremos para después de la semana. Lo traeremos para la semana, después de la Semana Santa. Usted ahí desmenuce ese asunto. ¿Cómo no? Y vamos a pasar entonces, arquitecto, al discurso del gobernador del Banco Central. Bueno, yo saqué esto del internet. Yo digo que el internet es lo único bueno que nos ha llegado de la globalización. Por cierto, saqué este documento, que es una historia del petróleo. Es una historia, un análisis sobre los precios del petróleo. Tiene una serie de gráficos muy interesantes. Yo voy a tratar de ir a que me amplíen los gráficos, a ver si podemos hacer después una sesión mostrando estas cosas. Es que hay uno muy interesante dentro de esos gráficos. Aquí tenemos entonces dos documentos. Aquí está el discurso del señor Francisco Guerrero Prats. Esto fue en la 5ª sesión plenaria en Brasil de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores, que debemos explicar, para el conocimiento de aquellos que no lo conocen, que los gobernadores del Banco Central integran lo que se llama la Asamblea de Gobernadores del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que deberían haberle cambiado ya el nombre hace tiempo para ponerle Banco Interamericano de Crecimiento Económico. Porque yo recuerdo cuando unos 4 años atrás el señor Iglesias vino aquí y desde el local, el magnífico edificio del Banco Central, ahí dio una conferencia donde mencionó una vez la palabra desarrollo, probablemente cuando mencionó el nombre de la institución. Y después se pasó toda la charla hablando del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros estamos padeciendo. No hay otro término. Este modelo económico es el modelo de crecimiento de unos capitales que son generalmente foráneos. Entonces es un modelo de exacción, de explotación, y por eso estamos diciendo que es la continuación de la expoliación del descubrimiento. Aquello era una cosa y esto es otra, pero es un modelo de expoliación y eso lo llevamos cargado nosotros. Por eso nos salimos de pobres.